del concepto que habíamos tenido, que la antropología estudia el origen y desarrollo de los diferentes aspectos de la variabilidad humana y modos de comportamiento social a través del tiempo y el espacio. Entonces, los antropólogos se dedican a estudiar esto, ¿verdad? Todo lo que ha sucedido, el comportamiento, por qué es que actuaban de esa manera o por qué los hace ser humanos, cómo han sido las sociedades a través del tiempo, ¿verdad? También vamos a ver que esta antropología o esta ciencia social conocida como antropología, y que los especialistas son los antropólogos, se ocupan de desentrañar, ¿verdad? O sea, rebuscar y estudiar los orígenes y características físicas y desarrollo cultural de la humanidad. Está relacionada con la evolución que ha tenido el ser humano a través del tiempo y el espacio. Cómo va evolucionando, ¿verdad? No solo, aparte de la evolución en las ciencias naturales, ¿verdad? De Darwin, pero también hay una evolución social que va a ir cambiando esta sociedad a través del tiempo. ¿Y qué es lo que hace cambiar esta sociedad? Es lo que estudian los antropólogos. Los antropólogos o la antropología es una ciencia de condición humana, una ciencia social que estudia de una forma amplia, integral y completa, ¿verdad? Es la ciencia más completa que existe. ¿Por qué? Porque su estudio abarca todo, entre los aspectos que abarca está la salud, religión, arte, desarrollo urbano, leyes, economía, manejo ambiental, población, dietas, costumbres, rasgos físicos, genética y cualquier otro aspecto que se relacione con la sociedad actual. Entonces, los antropólogos tienen que estudiar todo esto de una manera integral, ¿verdad? Para poder comprender, así como dicen, ¿verdad? Que tenemos que comprender el pasado, tenemos que saber o estudiar el pasado para comprender nuestro presente y con lo que estamos haciendo mejorar el futuro, ¿verdad? O mejorar también el presente para que sea un futuro mejor. Entonces, los antropólogos tratan de explicar lo que significa, por ejemplo, la condición de ser humanos y de qué manera han llegado a convertirse, o hemos llegado a convertirnos, ¿verdad? Los humanos en lo que ahora somos. Entonces, a eso se refiere este estudio de la antropología y lo que hacen los antropólogos. También, entre estos, ¿verdad? Como ejemplo de lo que estudian los antropólogos es, por ejemplo, por qué los humanos tenemos este gusto por la carne, ¿verdad? Y por qué es que comemos solo ciertos animales y no todos, ¿verdad? O la carne de ciertos animales. Y por qué, o por ejemplo, la leche, por qué solo la de vaca, ¿verdad? O de cabra y no de oveja, de perro, de esto, ¿verdad? Entonces, todo esto trata de estudiar, lo estudian los antropólogos. ¿Por qué surgieron las clases sociales? ¿Por qué surgió el racismo? ¿Qué fue lo que produjo o qué hizo que cambiaran de ser nómadas a ser sedentarios? O sea, ahora lo sabemos, pero fue necesario que hicieran todos estos estudios, todos estos análisis para que nosotros pudiéramos saber esto. Y esto lo hizo, que lo estudian, ¿verdad? Estos estudios lo hicieron los antropólogos. A menudo regularmente la antropología se entiende mal, ¿verdad? El estudio de la antropología, porque dice que se considera que la antropología es solo una ciencia que se encarga de huesos y fósiles y es vista como una disciplina también que estudia culturas exóticas o que solo los antropólogos se dedican a estudiar culturas lejanas, ¿verdad? O lugares recónditos, pero no es así. Dice que la antropología va más allá de eso. ¿Por qué? Muchos estudios de antropología son realizados en conglomerados urbanos, modernos y no necesariamente incluyen
desenterrar huesos, ¿verdad? No se trata solo de desenterrar o de estudiar los fósiles, sino que estudia los patrones de conducta, el lenguaje, relaciones de parentesco, estructuras económicas, la educación y aspectos, otros aspectos que no se relacionan con esto que habíamos hablado de lo de los fósiles o de lugares exóticos, ¿verdad? O lugares recónditos. Existen dos ramas, podríamos decir, o dos objetos de estudio de la antropología. Una son las biológicas o físicas y la otra es social y cultural, antropología social y cultural. Entonces, la antropología biológica o física, sí, ¿verdad? Se apoya en evidencias que proveen de la paleontología y la arqueología. Entonces, para entender la evolución de la especie humana a través del tiempo, el origen y diversidad biológica actual, la evolución con el clima y los cambios ambientales, ¿verdad? Cómo es que ha ido cambiando este ambiente y todo esto. Esto se refiere a la antropología biológica o física, pero también está la antropología social o cultural, y esta antropología social o cultural ya se enfoca en la comprensión de reglas de conducta, lenguaje, creaciones materiales y concepción del mundo de una cultura determinada, ¿sí? También el estudio de instituciones o interrelaciones y el análisis de la estructura social de determinada sociedad en un tiempo y espacio determinado también. Esta antropología, como les decía, es un estudio integral y también va a tener relación con otras ciencias, y ahí se van a dar los campos interdisciplinarios que hablamos esta semana, ¿verdad? De cuando las ciencias sociales se relacionaban con otras ciencias. Por ejemplo, se relaciona con las ciencias formales, las físicas y las biológicas que ya habíamos platicado. Y entre estos campos multidisciplinarios de antropología están la antropología forense, antropología médica, antropología ecológica, antropología política. Y este análisis antropológico permite comprender también tantas creaciones que han realizado los seres humanos a lo largo de la historia y en la sociedad donde se desarrollan, por qué lo han hecho y cómo lo han hecho y qué fue necesario que pasara para poder inventar lo que inventaron, ¿verdad? O descubrir también lo que descubrieron. También por medio de la antropología podemos comprender otras culturas, otras conductas, otras personas, otros pueblos, y también en sí cómo es que actúa o cómo es que se desarrolla o convive una persona, ¿verdad? Solo por el hecho de ser persona, y la sociedad en que vive. Entonces, ¿qué es lo que está influyendo para que una persona sea de una forma, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que ve la antropología, y por eso es como necesario aprender más acerca de esta ciencia, no solo como solo la definición de qué es, sino que ver todo lo que abarca, porque ya dijimos que era una ciencia integral, amplia y completa. También entre estos campos que han hecho, ¿verdad? Campos de estudios antropológicos, estos trabajos o estas investigaciones que han hecho los antropólogos permiten los avances en la sociedad y el desarrollo significativo en muchos aspectos. Los aspectos que va a permitir, ¿verdad? Este avance o desarrollo entre estos aspectos está entender a las personas, a los pueblos, a las culturas y a las sociedades. También comprender y hacer conciencia, ¿verdad?, de que existen diversidad y multiculturalidad en el mundo, ¿verdad? O sea, todos, aunque tenemos cosas en común, también los humanos somos
únicos, ¿verdad? ¿Por qué somos únicos? Todos piensan diferente, o sea, pueden pensar, tener ideas y todo, pero ya vimos que parte de nuestra identidad nos hace únicos, ¿verdad? O sea, nuestra identidad, los gustos que tenemos, la ropa que vestimos, la forma de expresarnos, todo eso nos va haciendo únicos. Tenemos cosas en común porque somos humanos, ¿verdad? Y tenemos cosas que compartimos, pero también la parte de la cultura es la que nos hace diferente, nos hace únicos. Entonces, por eso se ve esta diversidad y multiculturalidad del mundo. ¿Y cómo lo hemos comprendido? A través de los antropólogos. Nuestras perspectivas acerca de las diferentes conductas sociales, por qué se expresan de una forma, por qué se comportan de cierta manera en las diferentes sociedades, ¿verdad? Qué es lo que tienen, qué prioridades tienen ciertas sociedades y otras, por qué no son iguales todas las prioridades, ¿verdad? Porque unos países prefieren ser o luchar por ser industrializados, otros no, porque unos quieren ser comunistas y otros no, y entonces todo esto lo podemos ir comprendiendo gracias a la antropología. También mejorar en las relaciones entre diferentes instituciones sociales, culturas y pueblos. La creación de políticas que promuevan la identidad y reconocimiento y tolerancia entre los pueblos. Fortalecer a los derechos humanos. ¿Qué es esto? Derechos humanos son los derechos que tenemos solo por el hecho de ser humanos, como el derecho a la vida, el derecho a un nombre, el derecho a una identidad, derecho a una nacionalidad, ¿sí? Derecho a la defensa, derecho a vivienda, derecho a educación. Todos esos son derechos que tenemos como humanos. Solo por haber nacido, ¿verdad? Y ser humanos, tenemos todos estos derechos. Entonces, vamos a fortalecer, ¿verdad? Y son necesarias políticas, son necesarias diferentes cosas para poder fortalecernos. Formulación de proyectos de conservación de lenguas, tradiciones y ecosistemas. También proyectos educativos adaptados a las necesidades particulares de cada cultura. Conocer, por ejemplo, o enfocar la educación a cierto contexto, según las posibilidades que hay y todo. Entonces, esto es parte de lo que estudia la antropología. También promover programas de desarrollo con un enfoque más sostenible. Defender las expresiones culturales amenazadas y vulnerables. Entonces, todo esto son los estudios que han hecho, ¿verdad? O los trabajos de campo y estudios antropológicos y van a permitir ir cambiando todas estas ideas o formas de pensar, ¿verdad? Cuando se hace necesario. En Guatemala existen dos antropólogos bastante conocidos. Está Mirna Mac Chang, y ella puso de manifiesto los beneficios que la antropología provee para mejorar las condiciones sociales. Sus estudios se basaron en la represión que existía por medio del gobierno para los pueblos indígenas durante todo el conflicto armado y cómo es que ciertas personas tuvieron que huir, ¿verdad? Porque estaban amenazando tanto los militares, la guerrilla y todo, porque los creían que estas personas o de ciertas comunidades eran parte de los guerrilleros, ¿verdad? Y estaban en contra del gobierno. Y entonces muchas personas huyeron a las montañas, huyeron a otros países, ¿verdad? Para salvaguardar su vida. Pero el gobierno lo tomó así como, es que eran guerrilleros y hay que acabarlos, ¿verdad? Porque era guerra. Pero ella, este trabajo de ella enfocó en promover el reconocimiento de la condición de refugiados y desplazados internos de una importante porción de la población indígena y que esto era la responsabilidad del gobierno, ¿verdad? Porque ante esta represión tuvieron que ver cómo salían, pero lo tomaban así como que eran expatriados, pero no.
ella con el estudio que hizo demostró que esto era responsabilidad del gobierno y era necesario que se creara, ¿verdad? Un reasentamiento, o sea, que ellos tuvieran la oportunidad de regresar, si querían, a su lugar de origen y volver a crear estas comunidades. Entonces, esto fue lo que hizo ella. También está Ricardo Falla, es un antropólogo guatemalteco muy reconocido por sus investigaciones, es un sacerdote jesuita y él investigó y entre sus publicaciones son las injusticias que hubieron durante el conflicto armado, ¿verdad? Y los crímenes cometidos contra los indígenas durante este conflicto armado. Estos estudios de él van a destacar valores religiosos, drama doloroso de los cambios de estos pueblos que estuvieron involucrados en este conflicto, ¿verdad? En los cambios de pueblos indígenas. También entre estas obras que él escribió, ¿verdad? Está La muerte que nos hace vivir, Quiché Rebelde, Masacres de la Selva, Historia de un gran amor, Alicia, explorando la identidad de una joven maya, Ixcán, El campesino indígena se levanta, y entre muchos otros libros, ensayos y artículos. Entonces, él también es un antropólogo guatemalteco bastante